Bueno, estoy muy feliz, muy contento de poder acompañarles aquí en este bonito programa. Creo que es un programa que ha nacido directamente en el corazón y en la mente de Dios, porque si alguien tiene un deseo de habitar entre los hombres es precisamente Dios. A veces nosotros creemos que somos nosotros los que tenemos el mayor anhelo y deseo de sentir la presencia de Dios, pero la verdad es que desde el principio de la historia de la humanidad ha sido Él quien ha querido habitar entre nosotros. Y cuando venimos a este lugar, cuando venimos a este templo, venimos precisamente a eso, a buscar su presencia, a sentir su presencia. Y esta semana, con este lema tan bonito, impactados por su presencia, creo que no se puede quedar allí en la pantalla. No puede ser una publicidad más de una semana más. Tiene que ser realmente un impacto. ¿Y qué tal si esta noche usted y yo le decimos a Dios? Porque yo le he venido diciendo: Señor, yo no quiero ser simplemente el portador de la palabra, sino que yo quiero que la palabra también me toque a mí. Yo quiero ser instrumento usado para bendecir a otros, pero que por medio de esa palabra también sienta un impacto de su presencia. ¿Qué tal si hoy hacemos un compromiso de decirle a Dios esta noche: Señor, yo quiero sentir un impacto de tu presencia? ¿Alguien lo quiere hacer? A ver, levante su mano el que quiera ser impactado por la presencia. Vamos a decirle a Dios esta noche, antes de iniciar este mensaje, le va a decir: Señor, yo quiero un impacto de tu presencia. Dígaselo, por favor. A ver, hable y diga: Señor, yo quiero sentir el impacto de tu presencia. Gloria al Señor Jesús. Y les tengo una buena noticia. Esa presencia está esta noche en medio de nosotros. Puede sonar como a cliché, puede sonar como algo repetitivo, monótono, pero la verdad es que cuando nos congregamos a alabar, a glorificar, a exaltar al Señor Jesús, su presencia se hace visible, se siente. Los que dicen ser ateos dicen no creer en Él porque no lo ven, pero la verdad es que este Dios no necesitamos verlo para creer en Él. Con simplemente empezar a glorificarlo, Él ya se mueve en medio de nosotros y uno siente el impacto. Y por eso es que estamos aquí esta noche. Gloria al Señor Jesús. He titulado esta enseñanza: ¿en la roca o en la fortaleza? Mire a su hermano por favor y dígale: hermano, ¿en la roca o en la fortaleza? Gloria a Dios. Ha sido el deseo de Dios, como lo dije al inicio, el de habitar en medio de nosotros. Y desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, desde que Adán pecó en el huerto, se rompió ese acceso que había directo a la presencia de Dios. Se fracturó, se rompió, se desgajó. Y desde entonces ha habido un gran vacío en el corazón del hombre. Un gran vacío que se ha intentado llenar por muchas cosas. Un gran vacío que está allí, inherente a nosotros, metido dentro de nuestro ser. Aún la persona que dice ser más atea, la persona que dice ser más de pronto agnóstica tal vez, o que no crea en nada de lo que hacemos aquí, dentro de su ser hay un deseo por adorar algo. Es como un chip que viene implantado en nuestro cerebro, de que desde que nacemos ya traemos como esa concepción de que nos debemos rendir a una deidad superior. ¿Sí o no? Hay gente que brinda cultos a deidades que aparentemente dicen que tienen vida, pero usted y yo sabemos que no. Y se rinden y lloran y se tiran al piso. No es sino que miremos un poquito hacia el oriente y nos vamos a encontrar con gente radical a la hora de adorar a su deidad. Y se postran durante todo el día y hacen cantidad de cosas y sacrificios, pero son dioses muertos, dioses sin vida. Pero cuando usted y yo venimos a este templo y nos arrodillamos y nos postramos, muchas veces sin decir nada, simplemente el toque de la gloria de Dios comienza a hacer que derramemos lágrimas. Y uno dice: ¿qué me pasa? Alguien podrá decir, los amigos que nos visitan dirán: ¿por qué lloran? ¿Por qué hacen así? ¿Por qué levantan las manos de esa manera? Pues le digo por qué. Es que en medio de nosotros se pasea la presencia del ser más sublime y más extraordinario que existe. ¿Y sabe quién es? El resucitado. Y por eso
asearse. Hay gente que levanta las manos, otros se mueven y saltan, otros se postran al piso. Nadie lo obliga, nadie le dice hágalo, pero hay algo en nuestro ser que nos dice que debemos rendirnos todos los días delante de la presencia del Santo de Israel. Aleluya. Y Dios desde el inicio ha tratado de buscar ese acercamiento con el hombre. Desde el punto de vista bíblico, a Abraham se le apareció y habló con Abraham, y dice el texto que Abraham vio 3 hombres mientras él estaba sentado debajo de una encina, y vio a lo lejos que venían 3 hombres. Algunas doctrinas dicen que es la Santísima Trinidad, pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que venían 3 varones. 2 de ellos fueron enviados a hacer una misión, y el tercero se quedó hablando con Abraham, el cual tuvo un diálogo como de amigos, compartiéndole. Y diría, ¿será que hay algo que yo no le cuente a mi amigo? Se vio en un aspecto como de varón. Pero luego también la Biblia dice que a Moisés, mientras estaba pastoreando las ovejas de su suegro, en medio de un chamizo feo, vio que en medio de ese chamizo había algo especial, y era una llama que ardía constantemente. Era algo normal ver esas zarzas ardiendo en el desierto por las altas temperaturas, pero lo que no era normal era ver una zarza que ardía continuamente y que no se consumía. Por eso se detuvo a mirar, y de en medio de esa zarza salió esa potente voz y llamó a Moisés, y desde ese día Moisés sintió el impacto de la presencia. Y muchos otros. Jacob, dice el texto, que también luchó con un varón, y aquel varón le dijo, ¿cómo te llamas? Cuando le pedía que lo soltara, y él le decía, hasta que tú no me bendigas, yo no te voy a soltar. Pero cuando el varón le dice, ¿cómo te llamas? Él le dice, soy Jacob, soy el usurpador, soy el ladrón, soy esto, soy lo otro, soy el débil. Entonces le dice, ya no será más tu nombre ni usurpador, ni débil, ni nada de eso. De ahora en adelante tu nombre será Israel. Y desde muchos tiempos antiguos el Señor ha querido mostrarse a la humanidad. Y hay algo especial de este texto que quiero compartir con ustedes rápidamente. Y es que el Señor, usted sabe la historia, el Señor le pide a Moisés construir un tabernáculo de reunión donde su presencia iba a morar. Y uno de los primeros muebles que le pidió a Moisés construir fue el arca del pacto. El arca era un mueble más o menos de un tamaño promedio, y estaba forrado en oro. El material del cual debía ser construido el arca era de madera de acacia. La madera de acacia se conseguía en el desierto como raíces que brotaban de la tierra, pero era una madera fea. No había hermosura en el tipo de madera de la acacia. Era fea, brotaba una raíz, y de ese material Dios le pidió a Moisés construir el arca del pacto. Encima del arca había una tapa a la cual se le denominaba el propiciatorio, y encima de esa tapa habían 2 querubines, y las alas de los querubines se tocaban. En ese punto de encuentro donde se tocaban las alas era donde la gloria de Dios descendía en el lugar santísimo, y era allí, desde ese lugar, donde Dios quería hablarles a ellos. Entonces el pueblo se fue familiarizando con la presencia de Dios. Cuando ellos veían que la nube descendía sobre el tabernáculo, decían, el Señor está con nosotros, la presencia de Dios está con nosotros. Y el pueblo conocía la presencia. Es más, por momentos le pedían a Moisés, no, Moisés, por favor, no nos pidas que vayamos, o por favor ve tú solo, porque es tanto el impacto de esa presencia que nos atemoriza. Yo no sé si alguien aquí ha estado en un culto donde la presencia de Dios ha sido tan espesa que uno empieza a sentir que hay algo que como que empieza como a atemorizarlo, porque sabemos que desde nuestra debilidad no somos los mejores, y el único que merece estar de pie es el Señor Jesucristo, y nos postramos y nos tiramos al piso y derramamos lágrimas diciendo al Señor, perdónanos. ¿Alguien ha estado en cultos así tan impactantes de esa gloria? Gloria al Señor Jesús. Y este texto que leímos, para resumir toda esa historia, sucede en el campo de batalla. Por favor, ayúdenme colocando el texto allí para que lo leamos nuevamente. El pueblo de Israel sale a la batalla, a pelear en contra de los filisteos.
Y una vez salen a pelear contra los filisteos ganan. Entonces sucede que ellos dicen, es que nos pasa algo. El arca no está con nosotros. El arca era tipo o símbolo de la presencia de Dios. Entonces ellos confiaban y decían, si tenemos el arca con nosotros, eso significa que la victoria está segura. Aleluya. Y sucede que mandan a traer el arca de Silo, de donde estaba allá en el templo. La traen, y cuando traen el arca, ellos dicen, el ejército se regocija. Hay un grito de júbilo enorme, tanto que los filisteos a la distancia escuchan el grito y se atemorizan. Y dicen, eso es seguro que Jehová los ha visitado. El Dios de ellos, el que los sacó de Egipto, está con ellos. ¿Qué hay de nosotros?, dicen los filisteos. Nos van a acabar, nos van a matar. Seguramente porque ya se conocía la fama, se había extendido la fama del Dios de Israel, el Dios que hace maravillas, el Dios que hace milagros, el Dios que rompe cadenas, el Dios que hace cosas increíbles e inigualables. Se contaba de él, se hablaba de él, es más, se cantaba de él, como cantábamos ahora. Se expresaban las maravillas de él, y las demás naciones, los paganos, sabían el poder de ese Dios. Pero alguien le dice a los filisteos, no tengan temor, no tengan miedo, muchachos, nosotros también somos varones, así que nos vamos a enfrentar a ellos. Y el texto dice que se enfrentaron los israelitas con todo y arca, y habían dos personajes cuidando el arca, los hijos del profeta, del sacerdote, los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines. ¿Sabe quién eran estas dos bellezas? Eran hijos del sumo sacerdote, los cuales también heredaban el oficio sacerdotal y estaban cuidando el arca que tipifica la presencia de Dios. Pero cuando usted se pone a analizar la vida de Ofni y de Fines, cuando el Señor llama a Samuel, lo llama a darle una noticia cuando era un niño. Estos dos varones, ¿sabe qué hacían, hermanos? Estas son cosas que a veces uno no quisiera ni contar, porque nos da pena con los amigos. Eso está en la Biblia, sí, eso está allí, pero tenemos que contarlo porque tenemos que ser sinceros. Estos dos varones traían mujeres y tenían relaciones sexuales con esas mujeres ahí afuera del templo, y la gente sabía el pecado y conocían la maldad, y se escuchaba de esto, se rumoraba, se hablaba, se cuchicheaba, no sé, y había como un chismorreo de que los hijos del sumo sacerdote pecaban y el sumo sacerdote guardaba silencio y no decía nada. Y cuando él los llama a decir, muchachos, un anciano de 98 años, muchachos, por ahí andan diciendo, es que ustedes dos pecan. ¿Qué es eso? Y esos muchachos les entró por un oído y les salió por el otro, como dice mi abuela. Tomaban lo que no debían de tomar, blasfemaron, profanaron el templo. Y el papá, que era el que tenía que colocar orden, no decía nada, hacía como de la oreja gorda, como allí, como que no le importaba nada. Y Dios, que es un Dios santo y celoso, no se las pasó. Así fuera el sumo sacerdote, así fuera el líder de la congregación, no se las pasó. Había un muchachito allí que estaba allí barriendo el templo, y digo, a este muchachito lo voy a usar, y a este muchachito le voy a mostrar lo que él va a hacer con ellos. Usted ya conoce la historia. Y son ellos dos los que están cuidando el arca cuando están en la batalla. Imagínense, están sirviendo, pero están en pecado. Hermanos, mire, perdona que me meta por ahí, no era lo que iba a decir, pero siento por el Espíritu decirlo. Cuando alguien sirve a Dios en pecado, su presencia no se mueve. Amén. No sé a quién se lo mandaron a decir. Gloria a Dios. Yo sé que eso es duro, ¿no? Pero es como una lanza que le clavó. Ay, me dolió, pastor, por ahí no. Ahí no le digo amén. Pero como nosotros acá somos sinceros, cuando alguien le sirve a Dios en pecado, su presencia no se mueve. ¿Usted no ha visto que hay cultos donde uno siente que hay una pesadez?
Que uno por más que grite, por más que muchachos, metámosle y vamos a cantar este y metámosle el otro. Y por más que gritemos y alabemos, se siente una pasividad espiritual. No sé si alguien lo ha percibido. Y uno ora y le pide a Dios: Señor, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Y empezamos a ayunar y Dios comienza a inquietar a ancianos y ancianas a eso de las 3, 4 de la mañana a orar, a muchachos de Dios, a señoritas de Dios, y comienzan a doblar la rodilla y Dios empieza a decir: es que en medio de la congregación hay pecado, alguien me está sirviendo a mí en pecado. Y tarde que temprano todo sale a la luz, porque el Dios nuestro es un Dios veraz. Es mejor, hermano, cuando usted le falla a Dios, es mejor ir delante de la presencia de Él y decirle: Señor, perdóneme, sí, yo pequé, sí, yo le fallé. Pero muchachos, no sirvamos a Dios mostrando una faceta de santos cuando en realidad no lo somos. Porque mire lo que sucedió: estos muchachos están ahí cuidando el arca. Los enemigos dicen: vamos a ganar, esta batalla nuestra, los filisteos no tienen nada que ver con nosotros, vamos a matar. Pero el texto dice que los filisteos acabaron con los israelitas, contra el ejército de Israel. Cayeron más de 30,000 hombres ese día. Y se fueron a llorar y dijeron, y no, aparte de esto, los 2 muchachos que cuidaban el arca murieron. Los hijos de Elí fueron muertos ese día. Y los filisteos se llevaron el arca. La presencia de Dios se la llevaron. Y cuando van y le dan la noticia a Elí, le dicen: mire, hay un gran clamor, hay una gran angustia. Tus hijos fueron muertos en la batalla. Y no solamente eso, el arca, la que representa la gloria de Dios, ya no está con nosotros, está con nuestros enemigos, se la han robado. Y cuando el sumo sacerdote recibe la noticia, el texto dice que se va hacia atrás y se cae de la silla y se desnuca. Y la nuera de Elí, que está a punto de parir, al escuchar que su esposo ha muerto y al escuchar que el arca ha sido robada, ella exclama mientras el niño va a nacer: Icabod, la gloria de Israel ha sido traspasada. Ya no tenemos gloria, ya no tenemos presencia, está diciendo ella. Alabanzas al Señor Jesús. Y aquí entra el texto. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Nosotros creemos que Ebenezer, analizando esa palabra etimológicamente, nosotros creemos que Ebenezer significa, a ver los que han estudiado la Biblia, si alguien sabe. ¿Ah? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Eso es lo que nosotros creemos que significa. Pero cuando usted estudia el texto y analiza bien la palabra, eso no significa la palabra. ¿Sabe qué significa Ebenezer? La palabra Ebenezer significa roca del socorro o piedra de ayuda. Ebenezer significa piedra de ¿qué? De ayuda. El nombre se refiere, este pasaje, esta frase se refiere a un texto que está escrito ahí mismo en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice que tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer. Allí los que tienen de pronto la seña, hay un pequeño número, un 2, aparece en mi Biblia diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ese 2 traduce la palabra, esto es piedra de ayuda. Entonces, la palabra Ebenezer no significa hasta aquí nos ayudó el Señor. Eso fue una frase que utilizó el profeta una vez. Toma la piedra y hace la señal, entonces coloca la piedra y dice la frase: hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero no es lo que significa el término Ebenezer. Y dice el texto que ellos llevaron el arca desde Ebenezer, desde la piedra de ayuda, desde la roca hasta Asdod. Asdod era una de las 5 ciudades de los filisteos, una ciudad fortificada, era una ciudad que estaba en un punto estratégico, una ciudad marítima, tenía el comercio a flor de piel, era una ciudad donde las personas iban a buscar trabajo, encontraban empleo, era una ciudad industrializada completamente.
Y los de este lugar, los filisteos, tenían allí en ese lugar un templo a un dios llamado Dagón. Y Dagón tenía la cara de un pez, haciendo referencia a que ese que estaba allí era el que los sustentaba, era el que los cuidaba, era el que les brindaba a ellos las bendiciones, y lo adoraban. Y dice el texto que ellos se llevan el arca desde Ebenezer hasta Asdod. Asdod, escuche esto, Asdod significa fortaleza. Amén, gloria al Señor Jesús. Asdod es un importante centro industrial de la región. Es el puerto de mayor, hasta el día de hoy es el puerto de mayor importación en toda la nación de Israel. El 60% de las importaciones de la nación de Israel entran por esta ciudad, por Asdod. Un puerto marítimo donde les daba a ellos la economía, el sustento, el trabajo, todo lo tenían allí en Asdod. Entonces se llevan el arca de la roca, de la presencia de Dios, la sacan de la roca y se la llevan a la fortaleza. Por eso el título de esa enseñanza es: ¿eres de la roca o eres de la fortaleza? ¿En la roca o en la fortaleza? Y cuando llegan el arca al templo, lo ponen al lado de su dios pagano llamado Dagón. Y el texto dice que cuando ellos colocan el arca junto a Dagón, al otro día cuando van, se encuentran con una escena bastante fatal para ellos. Y es que su diosecito llamado Dagón está inclinado frente al arca de Jehová. Y ellos dicen: ¿qué pasó? Fue algo raro, tal vez un viento, no sé, tal vez sucedió algo. A alguien se le ocurrió colocarlo allí y lo volvieron a poner en su lugar. Y una vez más, al otro día, cuando se van tal vez a brindarle adoración a su Dios, se encuentran con una escena aún peor. Y es que su Dios llamado Dagón está en el piso, degollado, sin la cabeza y sin las manos. Y no podían entender qué era lo que estaba sucediendo. ¿Por qué su Dios está frente al arca, tirado en el piso? Porque, hermano, yo le voy a decir algo. Los hombres pueden inventar cualquier clase de Dios. El hombre puede inventar cualquier clase de Dios, tal vez para saciar, como se nos decía al inicio, su necesidad de adorar. Pero no hay otro Dios como el Dios que nosotros tenemos. El Dios nuestro no es un Dios que está en el piso. El Dios de esta iglesia no está derribado. A mí me da risa cuando hay gente que se va para esas congregaciones grandes a adorar a dioses que están caídos. Ay, es que si yo le hago la petición al fulano que está caído, él me va a responder: qué pobre, qué ignorante, porque no entiende que el Dios nuestro no está caído. El Dios de esta iglesia es un Dios que está firme. Él se para, Él se pone de pie. El único que está caído es Satanás, pero el Dios nuestro no. Si un pentecostal esta noche habla de esta siguiente manera: ay, pastor, es que mira la mía, es que por qué tengo que pasar por esto, es que yo soy muy de malas, es que yo soy no sé qué, no ha entendido qué clase de Dios es el que tiene. Porque cuando yo entiendo qué clase de Dios es el que tengo, hermano, aunque me falte todo, como dice la canción, a mí no me falta nada, porque lo tengo es a Él. Y después de que Él esté conmigo, hermano, que pase lo que pase, después de que este Dios esté de tu lado. A ver, ¿alguien quiere que aquí está ese Dios que está de su lado? A ver, ¿alguien puede decir amén? Él está conmigo. Aleluya. Yo no sé si alguien cree que aquí en medio de nosotros está Jesús de Nazaret, pero Él está aquí. Se robaron la presencia que estaba en la roca, en la piedra de ayuda, y se la llevaron para su fortaleza. Aquí entra la reflexión. La fortaleza del mundo está en esto, vea. Si yo gano dinero allá afuera, entonces yo soy el más poderoso. Si yo tengo conocimiento, entonces tengo poder. Eso dicen allá afuera, porque están en su fortaleza, están encerrados en ellos mismos. No es sino que hablemos con estas personas que de pronto han tenido
o que han tenido el privilegio de estudiar en una universidad o de capacitarse, y muchos de ellos se dicen ser personas muy inteligentes porque no creen en este Dios, porque están parados en su fortaleza, porque se pararon allí en su razonamiento, en su propia sabiduría, en su propio yo. Están inmersos en su vanagloria, en querer ser los más famosos. No es sino que abramos las redes sociales y allí ya encontramos gente que uno dice, ¿de dónde salió? Y ya es el más famoso de todos, y se alimentan de eso, se alimentan de likes, se alimentan de que lo sigan muchas personas, porque eso como que les sube el ego, porque allá afuera se vive esa aparente gloria, esa belleza física que se aparenta allá, y la gente quiere seguir eso. Hermano, hermana, escuche por favor, en el nombre de Jesús le digo, aquí en la iglesia las cosas son completamente diferentes. Aquí no brilla más el que de pronto sea el más bonito, o el que de pronto sea el de mejor economía en la iglesia. No, señor. Aquí el que quiere ser grande tiene que empezar por humillarse. Aquí el que quiere estar arriba tiene que ser siervo de todo, dice la Biblia. Porque nosotros aquí no buscamos la fama. Yo no sé si alguien está entendiendo esto, pero se lo digo en el nombre de Jesús. Nuestro propósito no es buscar fama, ni alardear de lo que Dios nos haya dado. Nuestro único propósito debe ser agradarlo a Él. Si aquí alguien se cree muy grandecito, hermano, con todo el respeto que se merece, le digo, bájese de la nube, porque aquí el único grande se llama Jesucristo. Aquí el único grande. Yo solamente soy un siervo, el líder es un siervo, el pastor es un siervo, la hermana es una sierva, pero aquí el que merece la gloria, la honra y los aplausos de esta iglesia es el que venció a la muerte. ¡Es Él! Que alguien se va de la nube. No. Para usted no es la gloria, muchacho. Jovencita, no es suya. No se pare en lugares que no le corresponden. Porque estos filisteos tenían su fortaleza. Se sentían grandes en su fortaleza. Pero allá a su fortaleza se les metió el más grande. Y les demostró ese día, él solito, sin ayuda de ejército ni nada, él solito les demostró que a él no lo pueden rebajar ni lo pueden igualar a los diosesitos paganos. Hay gente que trata de ver este evangelio como algo más, una secta más. Los pentecostales, una secta más. No, señor, levante la cabeza que usted no hace parte de una secta más. Usted hace parte del cuerpo glorioso de Cristo Jesús. Usted es la niña de los ojos de Dios, la consentida, su especial tesoro. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Sí, yo hago falta a veces, joven. Le pregunta a la universidad, muchacho, él solo defendiendo su fe delante de 30, 40 estudiantes más el profesor. ¿Usted es cristiano? Ahí. ¿Y usted por qué anda con esa falda tan larga? ¿Por qué no le sube un poquito? ¿Y usted por qué es que no anda con nosotros en la rumba? ¿Por qué no se viene con nosotros a hacer lo que nosotros hacemos? ¿Quién le impide? ¿Acaso el pastor lo está viendo? ¿Acaso los diáconos de su iglesia? ¿Acaso el líder lo está obligando? Y esas palabras están a muchos de nuestros jóvenes, los está martillando y está haciendo efecto. Por eso les decía, esta semana ha nacido en el corazón de Dios, porque el mayor anhelo de Dios es volver a traer a su iglesia delante de su presencia. El mayor deseo de Dios esta noche es que estos jóvenes que hace rato no sienten su gloria vuelvan y digan, sí, es verdad, yo tengo que volver a esa presencia, porque nada en esta vida me llena como me llena su gloria. Y el muchacho, como no siente la presencia de Dios, como está alejado de la escritura, está alejado de Dios, termina diciendo verdad y creyendo filosofías humanas y pasando por encima de este Dios maravilloso, adorando a dagones,
adorando a estas fortalezas y levantando y erigiendo altares a fulanito de tal, a Sigmund Freud. Es que no hay nadie como él en el conductismo. Es que no hay nadie como Marx. Es que no hay nadie como fulano de tal. Y Dios por encima diciendo: ¿y yo qué? Si es que yo soy el creador de Sigmund Freud, si es que yo le di vida a Karl Marx, si es que yo le di vida a todos estos personajes que negaron de mí, ¿por qué no me miras a mí que soy la fuente? Hermano, escuchen el nombre de Jesús. Es hora de que se pase de esa fortaleza humana a la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Porque no creas que el simple hecho de venir al templo ya lo hace usted acreedor de que aquí está la gloria de Dios en usted. Hay gente que viene al templo pero hace rato se fueron. Su cuerpo está aquí pero su mente está allá en la casa. Se volvió un ritualismo muchas veces. No, levanten las manos, bajen las manos, dígame amén, diga gloria a Dios, gloria a Dios, arrodíllese, párese, siéntese. Pero no hay vida en el acto, no hay vida, no hay espíritu. Y yo lo que le he pedido a Dios es: Señor, si tú me llevas a La Plata con todo y dificultades que tengo, si me llevas al municipio de La Plata buena, no va a ser simplemente para regalarles 4 mensajes y ya. Es para que tú hagas un efecto en el corazón de alguien. Que ese muchacho que ese día no sentía la gloria, esa jovencita que se ha convertido en un problema para la congregación, que cambie de actitud. Ese es el anhelo de mi corazón. Y yo sé que el Señor Jesucristo ya está empezando a hacer una obra en la vida de alguien. ¿Sabe qué pasó? Para terminar, los filisteos se dieron cuenta que no podían convivir con la presencia del ser más extraordinario. Porque a este Dios no se puede servir. Como dice el texto, no podemos servir a 2 señores. Entonces ellos iban y adoraban a su divinidad, pero también al tener a Jehová de los ejércitos allí, también dirían: bueno, con 2 dioses la cosa va a ser más complicada. Para que nos ganen la batalla, ya nadie nos va a poder ganar. Tenemos nuestro Dios y tenemos el Dios de ellos. La victoria está segura. Porque hay gente así que quiere un día servir a los dioses paganos y al otro también quiere venir: no, hoy sí soy santo, hoy sí soy pastor, hoy sí soy, hoy sí. Pero luego se va y como que se le olvida toda esa gloria que ha recibido. Se le ha olvidado toda esa grandeza que Dios le ha mostrado. Gente que ha pisoteado el nombre de Jesús y se van allá afuera a hacer cosas y luego la gente dice: yo a esa iglesia no entro porque es que vea ese muchacho, esa señorita decía hacer, pero mira lo que hace ahora, y está pisoteando la sangre de Cristo Jesús y no ha entendido que esto de ser cristiano no es simplemente usar una falda larga y una corbata bonita. Esto realmente, hermano, hay que vivirlo con respeto y con santidad. O tú eres de Cristo o no eres de Cristo, o realmente estás parado en Él o estás afuera. Y quiera Dios que esta noche usted se decida a estar con Él, a decir: yo me paro en la roca, pastor. Por mucho tiempo he estado tambaleando en mi fe. He estado entre los dos, si en la roca o si acá en la fortaleza, si acá en el evangelio o si acá cuando me conviene. Mucha gente cuando empieza a ver las lucecitas de diciembre y la musiquita y que arbolito de Navidad que florece no sé dónde, entonces le empieza a tambalear la fe. Y empieza a decir: no, es que es muy duro, pastor. Yo no le escucho a mí: pastor, es que es muy duro. No, no es duro. Cuando usted aprende a amar a Cristo, hermanos, puede pasar cantidad de cosas por delante suyo. Usted tiene la mirada puesta en el Señor Jesús, que nada ni nadie lo mueve. Y yo sé que esta noche hay gente que cree lo que estoy predicando. Hermano, cuando usted ponga su mirada, hasta como dice la palabra, pone con los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nada ni nadie lo mueve. Así nosotros los hombres fallemos y pequemos, así el líder comete errores, su mirada está puesta en Cristo. Ahora, le pregunto: ¿usted dónde quiere estar? ¿En la fortaleza de esta vida humana o en la roca? Los amigos que están aquí, ¿dónde quieren estar? ¿En la roca o en la fortaleza humana?
en el intelecto humano, en lo que diga Petro, en lo que diga Uribe, en lo que diga el profesor, ¿a dónde quiere estar? Porque eso es lo que se oye en las redes sociales, uno queda aterrado. Gente de la iglesia peleando por políticos. Sí, pastor, es que uno tiene que seguir. Pero no olvide algo, que por encima de todos ellos está Jesucristo. A mí me identifica Jesucristo. A mí no me identifica solo un partido político, no, yo soy un hijo de Dios y lo debo reflejar en todo, mi manera de actuar, mi manera de vivir, mi manera de ser, y que todo sea reflejado Jesús de Nazaret, que la gente entienda que yo soy distinto. Yo, aunque estoy en el mundo, no hago parte del mundo, porque mi ciudadanía no está aquí, mi ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Aleluya, ¿dónde quiere estar, iglesia? Esperar en la fortaleza humana, esperar en la ayuda humana, o esperar en la roca, en aquel que me ayuda y me fortalece, en aquel que sí está conmigo en las buenas y en las malas, y no me lo dice como una frase de cajón. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Lo prometió y lo ha cumplido. Hasta hoy, hermano, hasta hoy he estado contigo. Así que yo les voy a invitar, por favor, vamos a hacer algo. Como este es el primer mensaje, pues quiero ir llevándolos poco a poco hacia donde el Señor me mostró que debía llevarnos en estas enseñanzas. Gloria a Dios. Pero que hoy, esta noche aquí, la iglesia de La Plata Huila, quiero invitar a aquellos, al altar un momento, a aquellos que queremos vivir bajo la cobertura de la roca. Quiero invitarlos un momento al altar, un momentito, por favor. Aquellos que quieran vivir bajo la cobertura de la roca, que se acerquen un momento. Quiero hacer una oración por usted. Yo soy el primero que quiere estar bajo esa cobertura. El altar era un lugar de encuentro con Dios. Los hombres de la Biblia edificaron altares para decir: Señor, este es mi lugar de encuentro con usted. Hoy muchas veces cuando se hace una invitación al altar, mucha gente lo pasa. Puede tener sus razones y es respetable. Pero es tan bonito cuando yo digo: no voy a salir de esta silla y no digo ya un momento al altar. Quiero ir al altar. Quiero ir allá, al lugar donde inició toda mi relación con Jesús. Al lugar donde alguna vez derramé lágrimas. Al lugar donde alguna vez le dije que lo amaba. Pero que por muchas cosas de la vida me he cambiado de bando y ya no estoy en la roca, sino en la fortaleza de los hombres. Pero qué tal si esta noche volvemos a la roca, volvemos al Ebenezer, volvemos donde inició todo, donde comenzó nuestra relación con Él. Y si es de pedir perdón, hermano, escúcheme, si es de pedir perdón, pida perdón. Que aquí nadie te va a juzgar porque esté delante de Él. No, por el contrario, el mayor anhelo de Dios es ese, a poder abrazarlo y decirle: hija, sí me fallaste, pero hoy no te vengo a juzgar. Hijo, sí, has cometido errores, pero hoy no te vengo a juzgar. Hoy no soy tu juez, hoy soy tu abogado, hoy soy tu defensor, hoy soy el que pongo la cara por ti, hoy soy el que le digo al enemigo cuando venga a señalarte: no, él es santo, ella es una santa. El diablo dice: pero pecó, pero él dice: pero para mí es un santo. Que la gracia de Dios esta noche venga sobre esta preciosa iglesia. Señor Dios Todopoderoso, hoy queremos hacer un pacto en este altar nuevamente, Señor, delante de ti. Dos pisos me frado Yanea. E que libito que Chanel vai para Vugne de la Yanasea. E que a doshina de ya. Do que pira bispea. No quiero despira roya. Porque no brutos manoya. E não tu na Yanasea no yamoa. E carinho dos que maneia bo. E vilo com a da espera.
E come anespia. E come anespia. E come anespia. E come anespia di Carayamanoa. E que malequios anedo para el campo. E rito su manadai. E con la sede la llanó. E con la sede la mamaspeno. E que mandei con la mamasumanaya. Candes andoi. ¿Saben? El Espíritu Santo lo dijo, no sé quién es esta noche, que hay alguien que cayó de comunicación y está aquí. ¿Sabe cuál es la respuesta de Dios para usted? Hoy te perdono. Hoy te perdono. Caíste, pero hoy te perdono.